¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta mesa cuadrada. Las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones son claves para ampliar la competencia, dar certeza a este sector estratégico y alentar las inversiones para generar más empleo. También para lograr precios accesibles, calidad de los servicios y cobertura universal. En este marco, los operadores preponderantes están enfrascados ya en una fuerte confrontación para tratar de influir en el proceso legislativo. Sin embargo, la controversia constitucional presentada por la Presidencia de la República ante la invasión de un juez a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones manda una señal muy clara. Lo único que se va a privilegiar es la competencia. El IFETEL, como ya se le conoce, ya ratificó que habrá retransmisión gratuita de canales abiertos en sistemas de paga. Es muy importante tener un regulador fuerte y con autonomía técnica. El tiempo apremia, el gobierno va a enviar su iniciativa de ley secundaria y el Congreso deberá discutirlas y aprobarlas en este periodo de sesiones que concluye el próximo 30 de abril. Para hablar de este tema, me acompañan como cada domingo Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pero también está con nosotros Jorge Álvarez Jot, él es experto en telecomunicaciones. Jorge, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Me da un enorme placer estar aquí con ustedes. Y bueno, antes de iniciar el análisis de este tema estratégico, vamos a ver la siguiente nota que nos da un contexto general del sector de telecomunicaciones y el ambiente político. Las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones son un tema pendiente en el Congreso de la Unión. Después de promulgada la reforma el 10 de junio de 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, los legisladores deben hacer modificaciones a 11 leyes vigentes, divididas en 300 artículos y 17 títulos. La legislación secundaria deberá dar certeza sobre temas de la mayor relevancia como la regulación del espectro radioeléctrico, la preponderancia de los operadores, concesiones únicas, así como la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión, entre otros. Mientras tanto, las principales televisoras, empresas de telefonía y operadores de sistemas de televisión de paga se han enfrascado en una confrontación para proteger sus intereses. Y es que la reforma en telecomunicaciones tiene entre sus principales objetivos acabar con los monopolios y abrir la competencia en el sector, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios, ofrecer precios accesibles y lograr la cobertura universal. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano regulador que tiene la responsabilidad para que la letra chica no se quede en letra muerta y ya ha sido objeto de presiones. Por ello, la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para que un juez local no invadiera sus funciones en el llamado Must Offer, Must Carry, que no es otra cosa que la retransmisión gratuita de los canales 2 y 5 de Televisa, así como 7 y 13 de Televisión Azteca, en los sistemas de paga. Es así, bajo este contexto, que el Congreso de la Unión trabajará para que las normas que implementará la reforma en telecomunicaciones cumplan su cometido y detonen inversiones estimadas en 700,000 millones de pesos. Jorge, ¿cómo ves la situación? Pues como bien lo señala la nota, pues está interesante, es un entorno totalmente cambiante. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones vino realmente a transformar o a sentar las bases para la transformación de este sector. Obviamente tiene que complementarse con las leyes así llamadas secundarias, que es la convergencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Radio y Televisión y otros tantos ordenamientos que venían regulando el sector. Pero la reforma constitucional pues contiene conceptos de medidas asimétricas, determinación de agentes económicos preponderantes, inclusive la posibilidad del IFETEL de hacer que se desinviertan de negocios, de activos, algunos de los actores que hoy controlan y compiten en estos sectores. Crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones en sustitución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo constitucional, una figura que no cuelga ni es descentralizado ni desconcentrado del gobierno federal. Cambia y remueve a todos los comisionados de la antigua COFETEL y entran nuevos comisionados ahora del IFETEL. Y en general diría que no dejó aspectos sin tocar. El otro aspecto que tiene la reforma, en mi opinión,
es que es una reforma que trae pues, casi un reglamento adentro. En todos los transitorios, no es cualquier reforma constitucional. Si nos vamos a los transitorios de esta parte, y no nada más es de telecomunicaciones, sino de competencia económica, es casi un reglamento de qué tiene que hacerse en las leyes secundarias, es decir, encamina bastante o define bastante claro qué es lo que se tiene que hacer ya cuando se modifiquen las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones. Esto no quiere decir que no podríamos encontrarnos con un invento raro que a veces pasa, en donde las leyes secundarias vayan a poner ahí cosas que no necesariamente estén en consistencia con la reforma, aunque los transitorios lo señalen. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hay borradores que ya empiezan a correr y veo que hay temas ahí metidos que no necesariamente están en línea con lo que es el espíritu de la reforma y lo que la reforma contiene en estos transitorios que menciono. Entonces, pues para mí me parece que de todos los años que llevo de ver este sector, regularlo en su momento, cuando fui subsecretario de Comunicaciones, 6 años con el gobierno del presidente Fox, pues sin duda es la transformación regulatoria más importante que se haya dado pues desde la Ley de Vías Generales de Comunicación, mucho antes de la Ley del 95 de Telecomunicaciones y la privatización de Telmex en el 90. Precisamente el viernes se publica en un periódico especializado un borrador de esta ley secundaria. Seguramente tú la conoces. ¿Cómo viene? Yo he visto algunos borradores pasar. No conozco el detalle, digo, ahí vi la portada, pero pues son algunas hojas. Yo creo que esto está todavía muy a discusión y creo que hay distintos borradores. El borrador que manda o va a mandar el Ejecutivo Federal y los borradores que ya tienen cada una de las bancadas, o sea, el PAN, el PRD, etcétera, y que eso se va a discutir en el Congreso. Entonces, yo diría que cualquier borrador que tengamos, porque yo he visto pasar por lo menos 2 o 3, pues no es ninguno de ellos lo que va a quedar, porque va a someterse a la discusión y en las comisiones, tanto de Senado como de diputados, y a los plenos, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta global para que la gente que nos ve nos entienda. Tú fuiste funcionario de gobierno durante muchos años, ahora eres opinador, consultor y haces otras actividades privadas. Globalmente, este paquete reformista en materia de telecomunicaciones y de competencia económica, ¿qué opinas en cuanto a sus alcances? Y 2, ¿a dónde nos va a llevar en 5 o 10 años este esquema reformista? Bueno, yo opino muy favorablemente de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, que hay que también señalar que curiosamente, o es una cosa rara en el mundo, pero lo que hicieron fue que la parte de competencia económica, lo que hacía la COFECO, tratándose de medios y telecomunicaciones, se pasó para el IFETEL y se queda la COFECO con el resto de los sectores. En otros países pues sería la COFECO o vamos a decir, el organismo de competencia el que viera la competencia y el organismo de telecomunicaciones especializado el que vea telecomunicaciones. Pero cierro el paréntesis, digo, es una particularidad. Pero yo veo muy favorable la reforma, como veo muy favorable otras de las reformas estructurales que se han sacado. ¿Por qué lo veo favorable? Pues porque promueve competencia, libre concurrencia, libre acceso a los mercados, promueve la generación de nuevos competidores, promueve que se vengan las inversiones. Entonces, definitivamente, como tú bien lo señalas, habiendo regulado este sector por 6 años en una ley anterior, antes de inclusive la reforma del 2006, de la así llamada Ley Televisa, antes de esa reforma me tocó 6 años con las leyes anteriores y pues definitivamente ahora tiene muchos más dientes, muchos más elementos, muchas más capacidades el regulador, el IFETEL, para intervenir, hacer valer sus resoluciones. Se eliminó la suspensión en el amparo del sector y pues con todos esos elementos obviamente las cosas cambian, ¿no? Pues muy interesante este tema. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente porque hay todavía mucho que analizar en relación a este sector estratégico.
Gracias por continuar con nosotros en este tema de análisis sobre el sector de telecomunicaciones y desde luego pues el gran debate que hay en torno a la ley secundaria que se va a enviar próximamente al Congreso de la Unión y una guerra que ya se está presentando entre los principales grupos de poder. Yo te quería preguntar, Jorge, justamente del IFETEL, ¿no? Como pieza fundamental para que esta reforma realmente cuaje y funcione en beneficio de la mayor competencia. Por un lado, ¿cómo lo sientes? Es decir, me parece que no basta únicamente con crear un órgano autónomo en la Constitución. Hay que ver cómo en la práctica le estamos dando las herramientas. En vista de lo que ha sucedido, de las presiones que ha tenido de los poderes fácticos, de esta intervención o pretendida intervención del Poder Judicial como para limitar en su actuación, que ha demandado la intervención también del Ejecutivo Federal. Digamos, ¿cómo ves hasta ahora? Obviamente es poco tiempo, pero ¿cómo ves la actuación del Instituto? Sobre todo pensando que en esta misma próxima semana, en estos mismos días, tiene que tomar decisiones muy importantes en términos de bases de licitación para cadenas de televisión, de determinación de agentes preponderantes, es decir, una actuación inmediata que tiene que tomar. Bueno, pues como todo, yo creo que llegaron los 7 comisionados pues con mucha presión. Todos ellos son jóvenes o no tan jóvenes, algunos, pero muy preparados, entendidos. No todos expertos en telecomunicaciones. Algunos más bien en materia de competencia económica más que de telecomunicaciones, otros sí en telecomunicaciones, pero seguramente con las capacidades, dados sus credenciales académicas y de trabajo, como para hacer un buen trabajo. El reto, pues ahí está. Yo creo que han empezado a mostrar resultados y un poquito el tono de cómo los vamos a estar viendo, porque como tú bien señalas, pues se le dan las herramientas en la Constitución, va a haber un gran jaleo en las secundarias para tratar de quitarles dientes, lo cual es lógico, dado los intereses de los actores tan poderosos, pero al final creo que las secundarias no van a poder estar muy lejos. Y lo que sigue es qué actitud adopten ellos, porque pueden ir desde medidas asimétricas al preponderante muy ligeras, hasta medidas asimétricas al preponderante sumamente severas. O sea, ahí es donde está en la ejecución de ellos la verdadera interpretación y acción de esta ley. Yo, como los veo ahorita, por lo que vi que resolvieron en los lineamientos del Must Carry y el Must Offer, pues los vi que metieron pierna, que metieron músculo, que se hicieron sentir. Y en el tema de la licitación, pues hay que ver cómo viene la licitación. Ahí va otra prueba de cómo se van a ver. Y en el tema de las medidas asimétricas a los preponderantes, que es una ventana única que les da la Constitución, porque la Constitución señala que tendrán esta ventana esta vez, el 9 de marzo. Y a partir de ahí pues ya operarán con la ley y lo demás. Pero esta es la ventana única donde les dice la Constitución, establece las medidas asimétricas, determina quiénes son los preponderantes, que son aquellos que tengan más del 50% de participación del mercado, medido en audiencia o metido en usuarios. Y también determina qué medidas asimétricas que pueden ir desde estas hasta las más ¿Puede severas. haber desincorporación de activos? Podría haber el 9 de marzo, el IFETEL podría determinar definitivamente la desincorporación de activos. O sea, la desincorporación de activos es una medida asimétrica, es una de las modalidades. Una de las medidas. Otras son en tarifas, otras son en acceso a infraestructura. Por ejemplo, en televisión, una medida asimétrica que podrían determinar es que para las nuevas cadenas, para que puedan competir, las televisoras existentes les den acceso a sus redes, a sus torres, para poner sus propias antenas y transmitir en los mismos lugares. Es una medida. Otra medida sería todos los temas de programación, contenido, contenidos exclusivos de programación que puedas o no puedas limitar. Entonces hay un rango. Yo creo que el IFETEL y sus comisionados están escribiendo su historia. En lo que vimos del Must Carry, Must Offer, se les ve con ganas de establecer ciertos lineamientos y no ceder mucho a las presiones. Faltan estas otras 2 pruebas. Al final, mi vaticinio es que, como todo en la vida, pues van a ir avanzando y van a ir asentándose y van a poder determinar o no si van a ser un regulador como la Constitución prevé, fuerte,
porque ahora sí es un regulador con muchas tablas, con muchos elementos, o le van a dar un tono un poco más suave, ¿no? Pero eso no lo sabremos hasta que los documentos salgan. Sí. Oye, estas decisiones no son, digamos, muy fuera de tiempo, porque no hay ley reglamentaria. Aunque tenga la facultad constitucional, no hay ley reglamentaria. Esa es una. Y la otra, eso de que no haya leyes reglamentarias, ¿no nos va a llevar más a la judicialización de las telecomunicaciones? Mira, tú estás tocando un tema que es toral, porque la Constitución estableció que el Congreso tendría hasta el 9 de diciembre, que ya se pasó, para tener las reformas secundarias en línea con la Constitución. Entonces, ¿cuál es el escenario que ahorita se está jugando? El IFETEL tiene que resolver el 9 de marzo que no va a haber leyes secundarias. Luego van a venir las leyes secundarias atrás de las decisiones que ya tomó el IFETEL. El IFETEL va a tener que tomarlas con base en la Constitución, no con base en las leyes secundarias. Entonces, hay todo un tema ahí. Pero al final complica, pero no impide. Y yo creo que a juzgar por la reacción que tuvo el gobierno, que fue fulminante, en el tema del juez local del Distrito Federal, que además ya está denunciado penalmente no sé cuántas veces y que se metió a un tema pues, con la controversia constitucional, inmediatamente te está diciendo que atrás hay una decisión política, como todo en esto, de hacer y ejercer la ley, ¿no? Entonces, sí lo complica, pero no lo va a impedir. Ahora, en telecomunicaciones ya no hay la figura de suspensión. Entonces, eso cambia radicalmente el juego. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no nos explicas esto? Porque el amparo, la ley de amparo establece exacto. que cuando tú te inconformas como particular, persona física o moral, contra un acto de autoridad, tú puedes pedir la suspensión. Primero te dan una provisional y luego una definitiva, y entonces tú corres tu proceso con suspensión de las medidas que te aplicaron. A veces involucra una fianza, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que pasaba normalmente, es lo que decía la ley de amparo. En este sector se quitó la medida de suspensión. Quiere decir que los privados pueden ampararse contra una medida de desincorporación de activos, contra una medida de acceso a infraestructura, contra lo que tú gustes, y seguramente lo harán. Pero todo el proceso corre sin suspensión, es decir, por lo pronto tienen que cumplir. Pero luego hay un daño irreparable. Pues ya se verá si ganan o no ganan el litigio, pero ya el juego se invierte. Porque antes era saco mi suspensión y nos vemos en 3, 4 años a ver si es cierto que me la aplicas y ya las condiciones cambiaron y no sé qué tanto. Ahora es, la medida va y nos vemos en 3, 4 años, yo gobierno me siento en el expediente y vamos viendo a ver a cómo acaba el pleito, ¿no? De entrada ya el efecto se causó. Y le da mucho mayor fuerza y además un privado pues le va a pensar muchísimo más ahora para ir a un pleito de 3, 4 años. Desincentiva. Desincentiva mucho. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente porque es un tema realmente muy importante de las telecomunicaciones. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa cuadrada. Jorge, en el Congreso se siente una gran presión para tratar de influir en el ánimo de la ley secundaria. Los poderes fácticos que hay en el sector de las telecomunicaciones pues son extraordinarios, es un sector estratégico. ¿Cómo percibes tú esta guerra de poder que en el Congreso pues ya les preocupa? Bueno, yo creo que no es un secreto para nadie y obviamente hay unas presiones tremendas por parte de los intereses que pueden verse afectados a favor o en contra. Sea quien sea, y además es legítimo y es correcto. O sea, yo no veo mal que las televisoras o que el Grupo América Móvil o que los nuevos entrantes o que quien sea, los intereses privados estén pues cabildeando y promoviendo sus intereses, o sea, no hay nada de ilegal en ello. Lo que tendremos que ver es que aquí también se viene a medir no nada más el IFETEL, se va a medir el Congreso. Es decir, ya se midió en la reforma al pasarla, y la pasaron y la aprobaron. Yo quiero ver ahora que aprueben leyes secundarias contrarias a lo que aprobaron en la reforma constitucional, ¿no? Porque además pues no han cambiado los actores, ¿no? Yo veo un conflicto ahí serio que trae, por ejemplo, un cuate como Javier Lozano, que está de presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado y que su agenda discursiva es muy similar
a la de algunos privados, ¿no? Pero pues vamos a ver cómo realmente acaba saliendo esta situación, pero también hay muchas mayorías de bancadas de otros legisladores que van a necesitar pues tomar sus decisiones. En términos de votos, ¿cómo la ves? O sea, yo creo que definitivamente hasta ahorita el pacto, porque pues, finalmente es el pacto lo que sacó la reforma, podría tener la mayoría para sacar unas buenas reformas de leyes secundarias. ¿Ves a todas las fracciones votando a favor juntas? No, yo creo que aquí va a haber más jaloneo en las secundarias que lo que hubo en la constitucional. Ya están fuera del pacto. Dicen que hay un nuevo pacto, ¿no? Que está anunciado ahí abajo. Pero yo creo que sí les va a alcanzar para votar en esencia lo que acuerde la mesa del nuevo pacto. Porque tienes PRI, tienes PAN, Verde. Tienes PAN. El PRD. Y PRD en algunos de los temas, ¿no? Yo tengo la impresión de que la legislación secundaria va a salir bien. Yo tengo la impresión de que es una reforma ejecutable, a diferencia de otras, como la educativa, que es muy compleja. Yo creo que esta tendrá cierto grado de éxito porque hay el liderazgo presidencial y de los integrantes del pacto o del extinto Pacto por México. Quisiera preguntarte para quienes nos ven, ¿cuál es la visión del sector de telecomunicaciones para los próximos 10 años? Yo soy alguien que nos está viendo. ¿Qué va a ser diferente en su vida cotidiana? Bueno, yo creo que estás tomando un tema que es muy importante porque no podemos esperar que las reformas constitucionales den resultados al día siguiente. Yo creo que el sector en 5 o 6 años va a tener un impacto de crecimiento en el Producto Interno Bruto mayor al que hoy tiene. Creo que vamos a tener mayor diversidad de servicios con mayor calidad y mejor precio. ¿Qué quiere decir mayor diversidad de servicios para que la gente más nos operadores, o sea, más ofertantes de televisión abierta. Más canales de televisión. Más ofertantes de televisión, que es muy diferente a más canales. Porque lo que México vive es un monopolio de opinión. O sea, la línea editorial de los medios audiovisuales está muy concentrada. Con esto yo creo que va a haber más apertura en la editorialidad de los medios y eso es importante. Y en la parte de telecomunicaciones, pues vamos a ver un dominante menos dominante, porque pues, todo está hecho para que así sea. Es decir, no va a haber una participación de mercado tan relevante del grupo América Móvil Telmex, van a haber operadores que van a poder salir adelante y hacer servicios. Eso genera competencia, genera diversidad y genera entrantes. No creo que vayamos a ver que ni Telmex, ni América Móvil, ni Televisa dejen de ser los líderes en sus segmentos. Van a ser líderes un poco menos grandes, pero definitivamente se va a abrir y va a haber más dinero, más inversión. Además se liberó la inversión extranjera al 100% en redes fijas, que estaba en 49% inexplicablemente porque la móvil ya estaba en 100%. Se permitió mayor participación de inversión extranjera directa en canales de televisión abierta. Es decir, hay una serie de medidas que van a traer dinero, van a generar empleo y van a generar mejores condiciones de competencia en el sector. Con esa misma ley y esa reforma secundaria, el IFETEL puede seguir tomando medidas. Es decir, ahorita el 9 de marzo nos acabó el tema. Ya con esos dientes puede seguir tomando medidas, elevar la calidad del servicio. Todos sabemos que hay un problema de calidad de servicio hoy en las telecomunicaciones, en la telefonía, interrupción de llamadas, debemos tener más ancho de banda. Es decir, yo le veo muchos beneficios y no me refiero nada más hacia el lado de la opinión editorial de medios audiovisuales que menciono, sino también hacia la parte de telecomunicaciones. Pensando en el auditorio y en la pregunta que te hacía Luis Carlos, ¿quiénes serían las mejores opciones para quedarse con los 2 nuevos canales de televisión privada que se van a licitar el próximo 9 de marzo? ¿Cuál es el perfil que deben de tener esos grupos para generar precisamente esa mayor competencia y esa mayor oferta para la población? Pues mira, yo no me atrevería a decir quiénes son los que más, pero yo creo que deben tener varias características, que deben ser muy solventes morales, solventes financieramente, porque poner una cadena de televisión, yo estimo, para llevarla a punto de equilibrio, no está en menos de los 1.500 a 1.800 millones de dólares, entre inversiones, CAPEX, preoperativos, hasta que llegas a puntos de equilibrios. Y deben ser muy solventes en el interés público del país. Yo creo que debe ser gente que pues tenga todas estas características y que sean independientes.
O sea, yo creo que lo único que debíamos reclamar todos es que sean independientes las cadenas y que haya ahora una diversidad mayor en esa parte, ¿no? Y hablabas de inversión. ¿De qué mercado estamos hablando? ¿Cuánto mueven las telecomunicaciones en este El mercado de las país? telecomunicaciones en México es un mercado que vale como unos 25,000 millones de dólares y la televisión vale como 3,500 millones de dólares. De ahí el interés por ejemplo, Televisa de entrar a las telecomunicaciones, es un mercado mucho más grande, ¿no? Y de ahí también las resistencias que puede haber del otro lado y también cierto interés del grupo grande de América Móvil de participar en la televisión, aunque es un mercado mucho más chico. La publicidad total que se vende son de 3,500 millones de dólares, repito, contra 25 o 30,000 millones que trae las telecomunicaciones. ¿Y es un mercado en el que ves mejor la competencia con extranjeros o habría, como en otros casos, cierto resquemor de que tengas mucha participación extranjera en el tema? Ya estamos liberalizados al 100% con la reforma en todo, salvo a la inversión extranjera, salvo en la televisión abierta, que se quedó en un máximo de un 50-49, no 50-49, en reciprocidad. O sea, si el otro país, en el otro país. quiere decir que entonces es un 25, porque lo que los otros países más o menos autorizan, Estados Unidos, y ellos son 20-25%. A eso me refiero, es mucho más estricto, por ejemplo, en Estados Unidos versus inversión extranjera en televisión allá, de lo que parece Ya aparentemente vamos a estar igual que ellos si son americanos los que invierten, por la reciprocidad que se pidió. Esa es una buena noticia. Pero yo creo que trae inversión, debe traer interés. Hay un hecho, pues el mercado mexicano no ha sido como que muy socorrido para la inversión extranjera, ¿no? O sea, cuando vinieron después de la reforma del 95, Sí. salieron todos por piernas, ¿no? No pudieron acabar de competir, se desinvirtieron, salieron de aquí, ¿no? Yo creo que ahora ya hay mejores condiciones como para que eso venga. Y si creemos todos nosotros que es mejor que haya inversión extranjera directa en el país, pues entonces es una buena noticia, ¿no? Pues a mí me parece que esta es una de las reformas más relevantes, más promisorias y que además, a pesar de que va directamente focalizada a temas económicos, de inversión en las telecomunicaciones, creo que la repercusión democrática es fundamental. Puesto de otra manera, no hay libertad de expresión ni pluralismo si el sector o el micrófono, para decirlo, no tiene competencia. Y creo que esto es muy relevante y es un asunto fundamental. Jorge, te agradecemos que nos hayas acompañado. Coincido totalmente. Te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche en esta mesa cuadrada, en esta reflexión de este tema tan estratégico. Y desde luego, pues seguiremos analizándolo y más adelante seguiremos conversando contigo. Ha sido un placer. Gracias a usted por acompañarnos en esta mesa cuadrada. Lo esperamos el próximo domingo. Buenas noches a todos.